Vamos entonces a iniciar ya la parte de los errores innatos del metabolismo y al final vamos a tener una mesa redonda. Entonces, la primera conferencia es sobre manifestaciones de los errores innatos del metabolismo en los recién nacidos. La profesora Yolanda Cifuentes, quien es neonatóloga, trabaja con el Instituto Materno Infantil en Bogotá y es profesora de la Universidad Nacional. ¿El otro micrófono? Buenas tardes. En el auditorio hay profesionales, hay personas que no vinieron a la charla de esta mañana, ¿cierto? Bueno, en honor a ustedes vamos a hacer un micro resumen de alguna cosa que parece importante, porque lo que quiero presentar en la tarde son dos pacientes de las enfermedades que hemos visto en el materno y que una de ellas va a ser enfermedad objeto de tamizaje, donde muestra uno que no es lo mismo diagnosticar un paciente por medio de signos y síntomas a hacer tamizaje, hacer cribado, hacer búsqueda de la enfermedad antes de que se presenten los síntomas. Rápidamente recordar que son enfermedades genéticas causadas por una modificación en la estructura de enzimas, receptores o transportadores que van a alterar el metabolismo ya sea de carbohidratos, de aminoácidos, grasas, de síntesis de hormona, que la herencia en la mayoría de los casos es autosómica recesiva, presupone que los padres son portadores de la mutación. Esto que nos explica es una forma muy gráfica de definir lo que es una enfermedad metabólica, donde usted tiene un sustrato y una vía metabólica a veces generalmente muy compleja, y se tiene un producto. Cuando la vía se altera hay acumulación del sustrato y déficit del producto, y en el intermedio la aparición de metabolitos extraños y de utilización de vías alternas que muchas veces van a generar las manifestaciones clínicas. Decíamos esta mañana que una cosa fundamental es definir cuál es el perfil de un recién nacido en este caso, que puede tener una enfermedad metabólica. Es necesario que uno sepa cuáles son las manifestaciones frecuentes de las enfermedades metabólicas. Es bueno definir si se trata de un cuadro agudo o es un cuadro crónico, y si tiene una enfermedad sistémica. La enfermedad sistémica no con el examen físico, con la búsqueda de imágenes y de laboratorio, que es la única forma que uno puede tener, definir si un órgano está comprometido, y pensar que siempre la sospecha diagnóstica es el resultado de tres elementos fundamentales: la historia clínica con los dos componentes interrogatorios, recién nacido críticamente enfermo sin diagnóstico o que fallece, la disfunción hepática hasta falla hepática con ictericia, colestasis temprana, el compromiso cardíaco, la tubulopatía renal, el hidrops, mucho más cuando es recurrente, la rhabdomiolisis, la sepsis que no responde al tratamiento antibiótico con hemocultivo negativo, la presencia de un hijo blanco en padres de raza negra, el eczema que no cede al tratamiento, y en el laboratorio la presencia de hiperamonemia, hipoglicemia, cetosis en niños que están siendo bien alimentados, la acidosis metabólica persistente con anion gap normal o con anion gap aumentado. El anion gap normal también hay dos enfermedades, la galactosemia y la tirosinemia, que cursan con tubulopatía, la alcalosis respiratoria, el lactato aumentado persistentemente, la presencia de anemia hemolítica y de neutropenia. Vamos a presentar dos casos clínicos que son pacientes del materno infantil, cuyo análisis de la historia clínica evidencia un perfil de riesgo para una enfermedad metabólica. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los recién nacidos con enfermedades metabólicas son recién nacidos a término, con un peso adecuado para la edad gestacional. La placenta cumple muy bien su función. En general, son niños que han podido tener un desarrollo in útero aceptable, y que cuando uno los recibe en el momento neonatal son niños que nacen sin alteración de peso. Esto no es en todos los casos. Las mitocondriales, por ejemplo, dan mucha restricción de crecimiento. Este es un recién nacido masculino de 3.400 gramos de talla, de peso, con una talla de 51 centímetros, un perímetro cefálico de 35 y un torácico de 32, fruto de una tercera gestación de una mamá de 30 años
que había tenido una amenaza de aborto a los 3 meses por una infección urinaria, que recibía tiroxina desde hacía 3 años, tenía títulos positivos para herpes y había comentado que tenía disminución de los movimientos fetales en la última parte de la gestación. No había antecedente de consanguinidad ni de retardo mental. El niño nace en otro hospital fuera del nuestro, se va a su casa y regresa a los 3 días de vida. Cuando ingresa está en mal estado general, con ictericia, una frecuencia cardíaca de 90, tiene una tensión arterial buena, una saturación también, estaba hipoactivo, hiporreactivo, hipotónico, hiporrefléxico con un Babinski negativo, presión palmar y plantar negativas, unas pupilas mióticas débilmente reactivas, no estaba succionando, no tenía reflejo de búsqueda, los sucralcefalógiros estaban negativos y hacía movimientos mioclónicos multifocales. Madre e hijo era no positivo, los gases sanguíneos tenía una acidosis respiratoria, las pruebas de función renal y hepática normales, tenía una hiperbilirubinemia indirecta, se le hizo una punción lumbar, pues tenía un compromiso de sistema nervioso muy importante que fue normal y la ecografía transfrontalar fue normal. El diagnóstico con que ingresó ese paciente era de sepsis, todo el mundo estaba pensando, le tomaban los hemocultivos y el paciente empezó a deteriorarse, a los 6 días de vida se le tuvo que poner ventilación mecánica, se cuantifica el amonio en ese momento que son 44 micromoles por litro y en ese momento se le inicia benzoato de sodio. Esta es una secuencia diagnóstica que proponemos para un paciente cuando esté encefalopático, un recién nacido. Usted haga el interrogatorio buscando esto que habíamos comentado, investigue asfixia al nacer, los cuadros de asfixia, este paciente después se le documentó una fractura de la clavícula y como no había nacido en otra institución se pensó que de pronto el parto hubiera sido laborioso y el niño tuviera una asfixia en el momento del nacimiento. Uno en eso tiene que ser muy juicioso en el diagnóstico de la asfixia al momento del nacimiento. Los criterios están muy bien establecidos. Uno debe tener un pH por debajo de 7, usted debe tener acidosis metabólica y debe tener un Apgar menor de 5 a los 5 minutos y compromiso de varios órganos. No es lógico que el órgano mejor protegido, que es el cerebro, cuando un niño se asfixia, que en teoría se le debía dañar todo primero que el cerebro, lo único que se le dañe sea el cerebro. Las asfixias perinatales, cuando tienen un compromiso exclusivamente del sistema nervioso, hay que dudar que sea una asfixia perinatal. Uno debe demostrar una lesión por asfixia en cualquiera de los órganos, ya sea riñón o corazón o gastrointestinal. Hay que descartar hiperbilirubinemia, hipoglicemia, hay que hacer una ecografía, las imágenes que tenga, pues si uno tiene resonancia magnética, pues muy bien, pero aun cuando sea una ecografía transfrontalar que le permite a uno mirar si hay una hemorragia intracraniana y una anomalía congénita grande y hay que hacer una punción lumbar. Cuando esto nada da, uno dice, eso debe ser una metabólica. A los 9 días de vida, entonces, le hacen un laboratorio que indudablemente cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo ayuda mucho, es hacer unas colorimétricas en orina, hacer cloruro férrico, hacer dinitrofenilidazina, nitrosonaptol, nitroprusiato y azúcares reductores. De eso, si tiene sulfitest, mucho mejor. Una medición de lactato que tenía 2 milimoles, una cromatografía de aminoácidos mostró una banda de glicina en plasma y en orina. En ese momento se hace restricción, se adiciona diazepam y se reajusta la dosis del benzoato de sodio. El paciente continúa con severo compromiso neurológico, hace una infección por Staphylococcus aureus, pero responde muy bien al antibiótico, se documenta la fractura de clavícula, a los 20 días se empieza a mejorar su función neurológica, empieza a presentar prensión y movimientos espontáneos, se extuba, en ese momento ya se tienen las determinaciones para herpes 1 y 2, acuérdense que la mamá tenía un antecedente y finalmente el herpes es un virus que le encanta el sistema nervioso central, eran negativas, el electroencefalograma mostró un trazado de sueño espontáneo anormal por ausencia de la arquitectura propia de las etapas de sueño y presentaba una actividad lenta y regular. A los 42 días se dio salida con benzoato de sodio, diazepam, dextrometorfan y dieta con restricción proteica. La resonancia magnética cerebral realizada a los 2 meses tenía alteración de la señal en el lóbulo frontal derecho,
con estigmas hemorrágicos y de las regiones periatriales por lesión isquémica. A los 3 meses y medio tenía fundamentalmente un mal control, un compromiso neurológico y tenía un perímetro cefálico que iba disminuyendo en su crecimiento. Se le hizo un estudio de acilcarnitinas en sangre por tándem masas en Santiago, que fue normal. Y esta determinación de glicina en plasma y en líquido cefalorraquídeo se realizó en el Centro de Biología Molecular de la Autónoma de Madrid, donde está el nivel de glicina en sangre muy aumentado y el nivel en líquido cefalorraquídeo también, con una relación muy patológica de 0.12. El diagnóstico, una hiperglicinemia no cetósica. ¿Por qué traemos este paciente? En primer lugar, porque todos los grupos que trabajamos en metabólica lo informamos. Yo esta mañana oía al doctor González, oía también, en Medellín lo han diagnosticado, oía que la mayoría de las hiperglicinemias estaban en la zona cafetera. Nosotros en el materno con alas de cucaracha en el laboratorio, hemos diagnosticado 6 pacientes, entonces vale la pena tenerlo presente. La hiperglicinemia no cetósica es una enfermedad que no se tamiza, porque no cumple los criterios, no tiene tratamiento, no hay un punto de corte que a uno le marque, y de todas formas con la intervención los pacientes no mejoran, algunos de ellos vienen lesionados sin útero. Entonces hay que afinar mucho el diagnóstico, porque si nosotros creemos, que lo he oído en varias oportunidades, de que estamos pensando en una metabólica, le tomamos un tándem masas, un papel de filtro para tándem masas y nos sale normal y nos quedamos tranquilos, no, porque hay enfermedades que no se tamizan. Y el diagnóstico no es difícil, es un niño muy comprometido neurológicamente que usted le busca y no tiene nada. Entonces le preguntan, no, ¿tiene hipoglicemia? No. ¿Tiene acidosis metabólica? No. ¿Tiene hiperamonemia? No. ¿Tiene hiperlactatemia? No. Y el niño está muy grave, muy comprometido. Ese paciente puede tener una hiperglicinemia no cetósica. El otro punto es que, vuelvo yo al cuadrito de los 3, ¿no? Sea juicioso, nosotros somos juiciosos, siéntese, revise la historia de su paciente y diga, ¿qué tengo en la historia clínica y qué tengo de laboratorio? Y fíjense que aquí, acidosis respiratoria como una encefalopatía, no hipoglicemia, no acidosis metabólica, no hiperlactatemia, cuadro hemático normal, hígado normal, función renal normal y el niño severamente comprometido. Ese paciente hay que tenerlo en mente, porque afortunadamente hoy en día existen muchas posibilidades con estos pacientes. El cuadro que yo les mostraba esta mañana, que les decía que por eso es que uno piensa que siempre en todo paciente que tenga alteración neurológica debe tener un estudio metabólico. Mire, aquí está, hiperglicinemia no cetósica, lo único que tiene es compromiso en sistema nervioso central y para abajo glicina, ya sea que usted la vea en la cromatografía en capa fina, o sea que la vea cuando ya vaya a hacer el diagnóstico y haga la cuantificación de la glicina en plasma y en líquido cefalorraquídeo. La típica, bueno, es una enfermedad que se caracteriza porque hay una acumulación de glicina, sobre todo en el sistema nervioso central. Recordemos que la glicina es un aminoácido no esencial que es un neurotransmisor y que tiene 2 receptores. Un receptor cortical, que es excitatorio y entonces le va a producir a uno el cuadro convulsivo, y otro receptor que es a nivel de médula, que es inhibitorio y es el que puede producir el hipo y fundamentalmente el deterioro respiratorio. Es el niño que entra y luego se deteriora tanto que hace apnea y hay que ventilarlo. El complejo enzimático de la glicina está formado por 4 proteínas. La mayoría de los pacientes tienen alteración de la proteína P. Los defectos en general son de la proteína P, pero se han descrito pacientes con déficit de proteína T y proteína L. Existen 2 formas, 2 fenotipos. La forma típica, donde la actividad del sistema de clivaje está o muy bajo o abolido. Entonces el cuadro es como el que les acabo de mencionar. Y hay otra forma típica que va a depender de que exista un residuo de actividad enzimática. En estos pacientes tiene uno que tenerlos en mente, porque habrá medicamentos que son contraindicados debido a que alteran per se el sistema de clivaje de glicina. La forma neonatal típica también tiene mucha importancia por esto, porque existe una forma transitoria, donde por inmadurez hepática no está maduro el sistema de clivaje de glicina, y uno tendría que diferenciar el cuadro transitorio del cuadro genéticamente determinado. Por eso es importante conocerlo, porque uno no sabe en un momento determinado a cuál de las 2 formas se está enfrentado.
En la forma infantil, que ya no es la neonatal, el crecimiento y el desarrollo van a ser normales, más o menos hasta los 6 meses de vida, y entonces posteriormente empiezan a presentar cuadros de apnea, convulsiones y retardo mental. Estas formas de presentación tardía generalmente tienen alterado la proteína H o la proteína T. El electroencefalograma le sirve a uno para el diagnóstico, el famoso patrón de estallido supresión, pero recordar que no es patognomónico, también muchas otras enfermedades le pueden dar un patrón de estallido supresión. Puede haber anomalía del sistema nervioso central y fundamentalmente agenesia del cuerpo calloso, ventriculomegalia, hidrocefalia y colpocefalia. Mire que las 3 primeras uno las puede ver con una ecografía transfontanelar. Entonces, es de ayuda tener una ecografía muy tempranamente, porque además eso le ayuda a uno a definir frente a una posible asfixia. Si usted tiene una ecografía temprana y el niño está lesionado, muy seguramente va a ser lesionado antenatalmente y no por una asfixia en el momento del parto. Puede asociarse con hemorragia intracraniana. El diagnóstico lo decíamos haciendo la cuantificación de glicina en el plasma y en el líquido y haciendo la relación que cuando es mayor de 0.08 es diagnóstica. También se puede ver el pico de glicina en la espectroscopía. Podemos también hacer actividad enzimática en vivo, dando glicina marcada con un radioisótopo, y entonces en la respiración uno va a encontrar el CO2 pero con el C marcado, y entonces va a decir, si usted encuentra C marcado quiere decir que el sistema de clivaje tiene que estar indemne. Existe hoy en día un estudio molecular para buscar las grandes deleciones que a veces no se encuentran en la secuenciación del exón. El diagnóstico definitivo, hay que medir el sistema de clivaje, pero no, hoy en día el paciente que tengo autorización, las imágenes son de verdad duras, o tenemos autorización de la madre para mostrar el caso porque este paciente se demoró en diagnosticarse. Quiero hacer un reconocimiento porque en ese paciente duró 3 meses hospitalizado en nuestro hospital, y solamente la confianza de saber que tenía una enfermedad que se podía tratar, creo que fue lo que mantuvo al niño, a la mamá y a los médicos para que no sacáramos, no levantáramos, no tocáramos la toalla, como decimos coloquialmente. Es un niño que llega al momento de la vacunación a los 44 días y es la enfermera del sitio de vacunación el que le dice, no, yo no lo vacuno, váyase para el hospital. Ingresó por urgencias, pesaba a los 44 días 3.800 gramos, talla 56, perímetro cefálico 36, mal estado general, deshidratado, desnutrido, con la fontanela anterior amplia, escleras ictéricas, mucosas secas, afebril, no tenía dificultad respiratoria, ascitis, circulación colateral, ruidos intestinales normales, una gran hepatomegalia, no le tocamos, no le palpamos el vaso, tenía una evacuación normal sin acolia, hipotrófico y tenía unas caderas sin alteraciones, estaba hipoactivo, hiporreactivo, irritable, tenía una postura en flexión y tenía sobre todo una carita de sufrimiento. Había nacido en el hospital, tenía 3.000 gramos de peso. Los padres no se hospitalizó ni siquiera, era un niño sin factores de riesgo, entre comillas, salió con la madre en las primeras 24 horas de vida y recibía leche materna exclusiva, los padres primos hermanos en 2º grado. Aquí está. Cuando se hospitalizó tenía una hemoglobina de 8.82, un hematocrito bajo, una velocidad de sedimentación aumentada. Los reticulocitos a los 44 días en el 7% están altos, una PCR positiva, los gases sanguíneos con acidosis, pH de 7,29, bicarbonato en 13 y una base en -12 con una NEOGAP normal, y las aminotransferasas muy aumentadas, 522 y 224, una bilirrubina total en 18 con una directa de 10, una fosfatasa alcalina de 407, estaba hipoglicémico, tenía proteínas totales en 5, albúmina en 2, estaba en falla hepática, tenía un INR en 2.87, el parcial de orina tenía proteínas, sangre, bilirrubinas, leucocitos, hematíes y cilindros granulosos. La ecografía abdominal hepatoesplenomegalia con una hidronefrosis y líquido libre en cavidad. Y la valoración por oftalmología nos mostraba cataratas bilaterales. La ecografía transfrontalar y el ecocardiograma eran normales. El TAC cerebral no mostró calcificaciones, se descartó infección por toxoplasma, treponema, rubeola, herpes 1 y 2,
y la PCR para citomegalovirus mostró 3.381 copias, por lo que se dio tratamiento con gamma globulina hiperinmune. Este es nuestro paciente. Se solicitaron pruebas colorimétricas en orina, tenía un Benedict positivo, un Seliwanov negativo, una dinitrofenilhidracina positiva, nitrosonaptol negativo, nitroprusiato negativo, cloruro férrico negativo, aquí me falta glucosa oxidasa que también era negativo. La cromatografía de carbohidratos nos mostró una banda que migraba a la altura de la lactosa y una banda que migra entre lactosa y galactosa que no se identificó, una banda muy tenue que migra a la altura de la galactosa. Con estos hallazgos se sospecha la galactosemia, se le solicita la determinación de galactosuridiltransferasa, se le retira la leche materna y se le da leche de soya, se le pusieron varias transfusiones de glóbulos rojos, el paciente evoluciona directamente, muy lentamente hacia la mejoría, se recuperó de su falla hepática, el control de oftalmología mostró resolución casi completa de las cataratas, una cuantificación de galactosa 1-fosfato en sangre por TAN de masas fue de 0,57 cuando el rango de referencia es 0,50. Se le hizo perfil de acilcarnitinas y cuantificación de aminoácidos que también fueron normales. Este paciente se le hizo, este TAN de masas es de Santiago, y yo le decía esta mañana a Celia, a Lacey, yo creo que fue tan bajito porque como llegó tan grave, ahí mismo se le tuvo que quitar la vía, ahora luego los restos de galactosa que quedaban por ahí, pues no había. Y nosotros, después cuando ya, es que duró mucho tiempo tan grave que ninguno de nosotros era capaz de darle un tetero para uno recoger una muestra para enviar cuando teníamos como un cuadro clínico tan claro. El paciente asiste a control periódico, no fue posible a la determinación del GALT, el doctor Uribe se dedicó a las lisosomales y entonces dejó de hacer cuantificación de galactosuridiltransferasa. Mire que esta mañana yo les mostraba el algoritmo que utiliza Gregory Hens, que empieza por sustancias reductores cuando un síntoma predominante es la hipoglicemia. Y cuando tenemos este cuadrito, aquí está la galactosemia y mire la presencia de cataratas y la alteración de la función hepática con la acidosis metabólica y la prueba de Benedict. Si uno es juicioso, yo creo que si uno es juicioso con los elementos que tiene para diagnóstico, sí, Valentina, yo creo que logramos acercarnos hacia el diagnóstico. Esto, fundamental, siéntese y escriba. Cuando un paciente, yo siempre les digo que cuando uno tiene los famosos CPCs en las facultades, el paciente ha fallecido y entonces le mandan a uno la historia clínica, un resumen muy bien hecho y el caso clínico. Eso es como 2 semanas antes porque si no uno pelea. Y el día del CPC todos tenemos el diagnóstico, todos. Entonces dice uno, ¿se filtró el diagnóstico de patología? No, hicimos lo que uno debe hacer, revisar la historia clínica y estudiar. Es la única forma de nosotros poder llegar a este es nuestro chiquito. Y aquí está. Entonces, es posible que uno pueda recorrer un camino tan doloroso como este, con una enfermedad catastrófica, que bien podía ser lo que de aquí en adelante deberá ser la historia de los niños con galactosemia. No, nosotros no podremos volver a ver un niño de esos, porque simple y llanamente, muy cerquita del momento de estar comiendo, se le toma una muestra y como sube muy rápidamente la galactosa 1-fosfato, si es que tiene una deficiencia de galactosuridiltransferasa o una de epimerasa, pues se va a hacer el diagnóstico y obviamente este paciente, estos cuadros clínicos no se van a volver. Rápidamente para decirles, la frecuencia mundial es 1/19.000, nosotros llevamos 4 galactosémicos y también oí esta mañana que galactosemia se diagnostica. Luego, yo creo que es otra de las enfermedades que los pacientes se van a beneficiar muchísimo con el tándem. Recordar que son 3 enzimas, es indistinguible, pero finalmente uno empieza por alguna y pues ahí va, en el camino se va encontrando cómo le hace el quite a las otras 2. Recordar fundamentalmente que estas complicaciones de estos niños pueden ser evitadas si usted no le da el tóxico. Desafortunadamente el tóxico es la leche. Entonces lo que hay que hacer es retirar la leche, la lactosa, ¿cierto? Dar no una fórmula libre de lactosa, no, dar leche de soya, ¿cierto? Y mirar posteriormente cómo va el crecimiento, porque usted tiene la oportunidad de poder hacer
las correcciones desde el punto de vista de calcio, por ejemplo, que es lo que pueden presentar de déficit. El diagnóstico es fácil. Se sospecha por la presencia de sustancias reductoras en la orina, usted puede demostrar la galactosa en la cromatografía de carbohidratos y el diagnóstico se hace por la determinación de la deficiencia enzimática. Pero cuando uno tiene un programa de tamizaje, pues hacen los niveles de galactosa y de galactosa 1-fosfato. Entonces, no tenemos sustancias reductoras en la orina, ¿por qué? Porque nosotros venimos para un programa de tamizaje, haremos galactosa y galactosa 1-fosfato. En Santiago utilizan, es bueno tener la muestra de orina ahí pegadita cuando se necesita, se usa y definitivamente hacer el diagnóstico es lo que va a prevenir una enfermedad que por lo demás puede ser, genera mucha morbilidad, pero puede ser letal, porque puede ser letal por la misma enfermedad que daña el hígado o porque estos niños tienen una susceptibilidad a padecer infecciones sobre todo por Escherichia coli, y entonces pueden morir a causa de la sepsis o a causa de la misma enfermedad. Nosotros, como decíamos, hemos tenido 4 galactosemias y 6 hiperglicinemias no cetóxicas. Creo que el panorama, así para la primera, siga siendo difícil, es por lo menos para aclarar esas muertes neonatales, y el segundo sí definitivamente es una enfermedad que es gratificante pensar que se puede intervenir aún, como en este caso, en los pacientes que están severamente comprometidos. Muchas gracias.